Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad Nebrija. Queremos agradecerles que nos acompañen en esta sesión informativa llamada Aprender a Aprender y Enseñar a Enseñar. Mi nombre es Andrés Feli, soy asesor del Departamento de Admisiones de la universidad y estaré acompañándoles durante la sesión. Además, al finalizar, les facilitaré mis datos de contacto por si decidieran iniciar el proceso de admisión en la universidad o si también queréis conoceros las instalaciones o informarse acerca de nuestra oferta académica. Durante esta sesión hablaremos acerca de nuestra Facultad de Lenguas y Educación, concretamente del grado de Educación Primaria e Infantil y sus dobles titulados también. Para ello, hoy nos acompaña la directora del grado, la doctora María Brígido Mero, directora del grado de Educación Infantil y Primaria. También nos acompaña Elena Pérez Hernández, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es doctora en psicología y experta en neuropsicología infantil. Además, durante la sesión podrán intervenir y plantear todas sus dudas a través del chat. Al finalizar cada una de las ponencias, les informaremos también acerca del proceso de admisión en Nebrija por si estuvieran interesados. Sin más detalles, doy paso a la directora del grado, María Brígido Mero. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí atendiéndonos esta tarde. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Bueno, pues soy María Brígido, soy la directora en los grados de Educación de la Universidad Antonio de Nebrija. Y bueno, pues en estos primeros minutitos, pues intentaré trasladarles cuáles son las características principales de nuestros grados y sobre todo, pues qué nos hacen diferentes, ¿no? Frente a otras universidades. Voy a ir para adelante a la presentación. Ahí también pueden ver una diapositiva con los datos que voy a comentar. Bueno, nuestra universidad ofrece los grados simples, el grado en educación primaria y el grado en educación infantil. Y bueno, por supuesto también sus dobles grados que ahora comentaré. También apuntar que se ofrece un plan específico para aquellos estudiantes que han estudiado el módulo superior de técnicos en educación infantil, de tal forma que pueden completar el grado en educación infantil en 2 años, en 2 cursos académicos. Van a tener un horario y una ordenación específica de las asignaturas para que puedan finalizar el grado en esos 2 cursos de forma óptima, ¿de acuerdo? También les comentaba que ofrecemos dobles grados. La oportunidad de poder cursar un doble grado, como se podrán imaginar, lo que va a hacer es multiplicar esas oportunidades de acceso al mundo laboral, de tal forma que en 5 años un estudiante que curse un doble grado va a tener 2 titulaciones diferentes. En la Universidad Nebrija se ofrece el doble grado de educación primaria y educación infantil y, por otra parte, el grado en educación primaria y psicología, que está teniendo, por cierto, muchísimo auge y mucho interés en estos últimos cursos académicos. Siempre animamos a aquellos alumnos que están indecisos de hacer un grado simple o un grado doble desde un inicio, siempre les animamos pues a que se cursen ese doble grado desde un inicio para que en esos 5 años tengan esas 2 titulaciones diferentes. Todos nuestros estudiantes pueden hacer grado tanto en educación infantil como primaria en modalidades monolingüe o bilingüe, de tal forma que esos estudiantes que opten por la modalidad bilingüe van a cursar una serie de asignaturas en inglés, frente al resto que las van a cursar en español. Aún así, independientemente de la modalidad, tanto los alumnos que hagan la modalidad monolingüe como bilingüe van a tener una formación también específica en inglés. La enseñanza de idiomas es muy importante para un futuro maestro, por eso hacemos mucho hincapié durante nuestros años de formación en la Universidad Nebrija. El alumno, tanto en educación infantil como primaria, tiene la opción de hacer una mención entre las que ven ahí disponibles. Pueden elegir una mención en lengua extranjera inglés, lengua extranjera francés, pedagogía terapéutica, educación física o audición y lenguaje. Si optan por una u otra mención, no quiere decir que ya no puedan cursar otra mención. Un alumno puede finalizar el grado en educación infantil o primaria con una mención y después cursar las menciones que quiera, ¿de acuerdo? Eso es un punto importante. En cuanto a aulas, horarios que caracterizan a la Universidad Nebrija,
hay que decir que las clases son reducidas. No sé si han tenido la oportunidad de conocer las instalaciones, los campus de la Universidad Nebrija, el campus de Princesa, que está en pleno centro de Madrid. Allí verán que las aulas son pequeñas, son aulas reducidas porque los grupos son reducidos. Abogamos por esa educación muy personalizada. Tanto los espacios como materiales son adaptados y adecuados a cada una de las asignaturas y de las materias, de tal forma que contamos pues, con aulas polivalentes, aulas de informática, incluso con una aula simulada de infantil, donde los alumnos tienen la oportunidad de hacer actividades prácticas en un aula de educación infantil simulada. Pero es como una pequeña aula de educación infantil con todo el material, todo el mobiliario que se pueden encontrar en un aula de infantil real, pues ahí la tienen para hacer esas prácticas, sobre todo en los primeros años. En cuanto a los horarios, las asignaturas van a ser siempre de mañana. Tenemos ahí un pequeño asterisco, porque eso no quita que siempre alguna actividad se pueda realizar en horario de tarde o algunas asignaturas se puedan realizar también a primera hora de la tarde. Pero por lo general, las asignaturas y el horario va a ser siempre de mañana. Bueno, recuerdan que anteriormente les comentaba la importancia de esa enseñanza de los idiomas, ¿verdad? Los futuros maestros. Pero no solamente en la enseñanza del idioma de inglés, que ahora también hablaremos un poquito posteriormente, haré más hincapié en esa formación en inglés. También en la formación en lengua castellana. No sé si recuerdan, hace unos años salió una noticia muy impactante. Hubo unas oposiciones para profesores de educación primaria en la Comunidad de Madrid y quedaron muchos puestos, muchos vacantes libres por faltas de ortografía que los aspirantes cometían y de tal forma que no pudieron acceder a esas plazas de colegios públicos en educación primaria. Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo de ese gap, ¿no? De esa escasa formación que muchas veces se le da a la lengua castellana de los futuros maestros y que desde la Universidad de Nebrija hacemos mucho hincapié en esa formación también en lengua castellana. Como les decía también, formación en inglés. Todos los alumnos van a cursar asignaturas en inglés, pero también van a cursar una serie de diplomas. Entre uno de ellos está el diploma de inglés profesional. Otro diploma, por ejemplo, es el diploma en competencias profesionales. También van a tener un certificado de competencias digitales, van a cursar una serie de asignaturas interdisciplinares junto con alumnos de otras titulaciones de la universidad y van a tener esa formación también interdisciplinar que es tan importante para la hora de mañana conseguir también un buen acceso al mundo laboral, porque en el mundo laboral, como saben, se trabaja con grupos interdisciplinares. Por eso desde la formación es tan importante que un futuro maestro se forme de forma interdisciplinar. Bueno, aparte de por supuesto, esas asignaturas de inglés, también animamos a nuestros alumnos que cursen o bien un semestre o un curso académico en el extranjero, también para formarse en esos idiomas. No obstante, hay alumnos que no les apetece hacer estancia internacional y no por ello no van a tener esa relación con alumnos y otros estudiantes de diversos países, porque en la Universidad Nebrija cada año acogemos a estudiantes de más de 56 países. Por lo tanto, desde que pisan un aula por primera vez los estudiantes de la Universidad Nebrija van a tener contacto con alumnos de diferentes países de hasta 56 países. Bueno, en cuanto al modelo de enseñanza que abogamos en la Universidad Nebrija, es un modelo de enseñanza basado en la influencia de las funciones ejecutivas de la neurociencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un modelo que nosotros se puede ver no solo en la metodología que utilizan nuestros profesores, son profesores experimentados, profesores nativos con amplia experiencia tanto académica como profesional, que siempre se van a adaptar a los alumnos, tanto de forma individual como a los alumnos de forma grupal. Son profesores que continuamente están uniendo teoría y práctica, tanto en clase como con actividades, y sus modelos siempre van a estar unidos y van de la mano la teoría y la práctica. Bueno, ese modelo de enseñanza también se ve en las actividades y en las metodologías en las que son formadas nuestros propios alumnos y que queremos que en el día de mañana aboguen y también lo pongan en práctica en colegios o en centros que vayan a trabajar.
Bueno, algunas actividades, como ven ahí, son el Simposio de Inteligencia Ejecutiva y Educación. También realizamos un programa de prácticas en centros de la Fundación Trilema. Son colegios que también abogan por esa influencia de las funciones ejecutivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, siempre queremos que nuestros alumnos tengan ese carácter práctico in situ en un centro que se forme en este modelo pedagógico para que ellos lo vean de primera mano y lo sepan luego aplicar a un aula. Bueno, algunas actividades también de extensión universitaria, como les decía, no solamente se dan a nivel facultad o departamento, sino también en todas las asignaturas. Se realizan actividades de extensión universitaria, como pueden ser visitas a museos. La próxima semana hay un grupo de alumnos que va a visitar el Museo Sorolla, otro que va a visitar el Museo de Ciencias, en fin, multitud de actividades que van a realizar durante todo el curso académico y durante todos los años. Bueno, pues estos son un poquito los diferenciales que a la hora de la verdad son los que van a diferenciar a un alumno Nebrija que finaliza el grado en educación infantil y primaria cuando accede al mundo laboral. En las estadísticas que arrojan nuestros egresados son muy, muy buenas. El 90% de los estudiantes de educación infantil tienen trabajo en los siguientes meses a finalizar el grado y el 88% de educación primaria también consigue ese primer empleo. Son datos muy, muy buenos. Y claro, por todo esto, toda esta formación, tanto teórica como práctica, que reciben nuestros alumnos. Y no solamente encuentran empleo en centros públicos, privados o concertados, sino que el campo en el que pueden acceder de forma laboral es muchísimo más amplio. Se puede acceder laboralmente a las secciones educativas de empresas, a sectores educativos en museos, en asociaciones, incluso en editoriales, en la parte de educación, pueden trabajar en la elaboración de materiales didácticos, en fin, son muchísimas las oportunidades laborales de un egresado en grado en educación infantil y primaria, que bueno, vamos también formando en esas oportunidades a nuestros alumnos, les vamos dando foros de empleo y le vamos formando también para esa búsqueda en un mundo laboral una vez finalicen los grados. Y bueno, quería también finalizar esta primera parte de la presentación haciendo hincapié en algo que también les dije inicialmente, en esa atención personalizada. Nuestros alumnos, desde el primer momento, van a sentirse muy acompañados. Todos nuestros alumnos van a tener siempre un tutor por curso que va a estar acompañándoles ante cualquier problema que tengan, cualquier duda en todo ese proceso de enseñanza. También van a contar con un coordinador de alumnos que también pues, va a estar pues, encima de ellos por si tienen cualquier duda en su desarrollo formativo. Y van a contar también con otros departamentos, como el Departamento de Orientación Psicopedagógica, el Centro de Escritura Nebrija, que también les va a ayudar en esa parte, sobre todo de la lengua castellana, en cuanto a la escritura académica. Y bueno, por supuesto, pues van a contar con otras figuras como yo misma, como directora de los grados, la directora del Departamento de Educación, la decana, y esa atención personalizada y esos grupos reducidos, al final lo que hace que seamos una gran familia, que permitimos que ese alumno se sienta acompañado durante todos esos años que van a estar en la Universidad de Nebrija. Y bueno, ahora les quiero dar paso a nuestra invitada especial, Elena Pérez, que ya le presento también a Andrés. Elena pues, nos va a hablar un poquito de lo que es aprender a aprender y enseñar a enseñar. Nos va a dar esos conceptos, ese modelo, a ver del más adecuado de la educación de hoy en día. Bueno, tampoco quiero adelantar mucho. Le doy paso a Elena y, bueno, posteriormente también daremos paso a un turno de preguntas. Nos podréis preguntar tanto a Elena como a mí todas las dudas que necesitéis. Y después de nuestra intervención, también los compañeros darán más información si alguno de ustedes estuviera interesado en cómo es el proceso de admisión en la Universidad de Nebrija, pues también darán más información al finalizar nuestra intervención. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Te doy paso cuando quieras. Pues muchas gracias, María. Muchas gracias por invitarme
a esta sesión de hoy y poder pues, compartir con todos vosotros estos momentos y hablar un poco de qué es eso de aprender a aprender, ¿no? O enseñar a enseñar y pensar juntos este rato. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a intentar contestar algunas preguntas y plantearnos algunas preguntas como eso, ¿qué es aprender? No vamos a empezar por ahí, ¿qué es eso de aprender? ¿Qué es enseñar? Vamos a ver cómo se ha estado enseñando y aprendiendo a lo largo de los años, qué es lo que ha cambiado de antes a ahora, qué sabemos ahora, qué nos aporta la ciencia, qué nos permite conocer para poder incluirlo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a volver a pensar en ese aprender a aprender y qué es eso de enseñar a enseñar y terminaremos con qué me quedo, ¿no? Eso en qué se traduce, qué me podría aportar. Pues si empezamos, bueno, pues cuando uno no sabe, tiene una pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de aprender? Pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Abrir el diccionario y ver qué es lo que aparece, ¿no? Qué es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y estaría definiendo el aprender como adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, ¿no? Y también nos comentaba María esas metodologías vivenciales, ¿no? Entonces ya sé que aprendo haciendo y que, bueno, que también me está diciendo que yo estoy aprendiendo esa adquisición del conocimiento de distintas maneras. Tenemos otras concepciones, como eso, fijar algo en la memoria, pero no es lo más importante, ¿no? No es solo memoria, sino me quedo con esta idea del conocimiento como experiencia, ¿no? Como adquirir ese conocimiento cuando hago la acción. Y si busco qué significa por la Real Academia de la Lengua, qué me dice cuando miramos a qué es eso de enseñar, estaríamos hablando de la instrucción, de una doctrina, maestrar con reglas o preceptos, ¿no? Me estaría diciendo la parte de instruir, ¿no? La primera acepción de la palabra. Entonces, si nos quedamos con ese significado, ¿no? Me voy a ese significado de las dos palabras y pienso cómo hasta ahora, cómo se ha estado enseñando y cómo hemos estado aprendiendo hasta ahora. Pues esa parte de aprender por la experiencia, si miramos al siglo XIX, estaba clarísimo que no se hacía, que era total, aquí tengo, ¿no? El maestro y la clase, y si analizamos cada una de estas imágenes, ha cambiado poco o aparentemente, ¿no? Ha cambiado bastante poco, por lo menos la disposición, esa posición en la que está el maestro, hablando o dirigiéndose, transmitiendo ese conocimiento unidireccionalmente, ¿no? Están aquí los estudiantes sentados, los alumnos mirando al frente en sus mesas, ya aquí a finales de los años 90 empiezan estas dinámicas un poco más, no estar en los equipos colaborativos, cooperativos, ¿no? La distribución empieza a cambiar un poco y ahora en el siglo XXI pues hay veces, vamos a ver, no siempre, pero los espacios vemos que también sigue siendo un poco la misma distribución con tecnología, pero la distribución es muy similar. Si nos fijamos en esos dos agentes, ¿no? Que estábamos viendo en la imagen anterior, ¿no? Del profesor y el alumno, pues hombre, sí que ha cambiado, ¿no? De esa imagen del profesor se aprende a palos, ¿no? Para cuando no se transmitía ese conocimiento tienes que aprender y si no, pues repites y hasta que te lo aprendas. Ha cambiado bastante, ¿no? Pasando por aquí tenemos a Montessori, a María Montessori, otro modelo de docente más actual. Y bueno, y a día de hoy aquí estamos, ¿no? Detrás de la pantalla
intentando hacer esa transmisión del conocimiento que en este contexto es bastante complicado, ¿no? Que sea también experiencial, pero es a través de la pantalla. Entonces, el profesor sí que la posición en la que está transmitiendo, ¿no?, ese conocimiento ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si miramos al estudiante, su rol parece que ha continuado siendo pasivo o por lo menos en estas imágenes nos faltaría ahora, que ahora lo vamos a ver, ¿no?, en qué es lo que ha cambiado, vamos a ver que ahora el rol es mucho más activo, ¿no? Nos quedaríamos aquí esta imagen de los años 80, el estudiante como pasivo, como receptor, como acumulador, ¿no?, de información. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues han cambiado algunas cosas, pero otras cosas no. Hemos incluido metodologías más experienciales, están las nuevas tecnologías que me permite también aumentar esa experiencia, el programar, ¿no? Aquí estos niños están programando el robot. Tengo pues esas nuevas tecnologías que me permite generar nuevas maneras veis aquí, ¿no?, la imagen de esconderme y de descansar. Pero esencialmente ahí yo me quedaría con la idea de que hay algunas cosas que sí han cambiado y que nos hemos adaptado, pero hay otras que todavía, todavía podemos modificar, ¿no?, que podemos mejorar, más que modificar, podemos mejorar. ¿Qué sabemos ahora? Bueno, pues sabemos que el cerebro en desarrollo está influenciado por el contexto y que en concreto esas funciones ejecutivas, ¿no?, que son las que mejor predicen más que la inteligencia, nos predice el éxito académico futuro. Sabemos que las funciones ejecutivas son las que más tiempo van a tardar en desarrollarse y las funciones ejecutivas sería esa capacidad que tenemos para organizarnos, planificar, mantener información, operar con esa información, ¿no?, que tenemos, que mantenemos en la cabeza, reflexionar, todos esos componentes que nos autorregularnos, tener ese compromiso con una tarea y no abandonar, todo eso son las funciones ejecutivas, es muy complejo llevarlas a cabo y que van a estar desarrollándose desde el nacimiento, comienzan esos rudimentos hasta prácticamente los 21 años, ¿no?, cuando somos capaces de tomar decisiones sin dejarnos llevar por la emoción, ¿no?, sin esa impulsividad, sino que, bueno, desde la calma, desde la reflexión podemos tomar una decisión que no sea precipitada. Como las funciones ejecutivas se extienden a lo largo de todos los años, ese desarrollo dura mucho tiempo, ¿no?, perdura en el tiempo, eso produce que sea muy maleable y que se vea afectada por el contexto, por el entorno, ¿no? Entonces vamos a saber o sabemos que la exposición o las experiencias durante el desarrollo al estrés, por ejemplo, va a afectar el desarrollo de las funciones ejecutivas, el que tenga un buen apoyo social también va a afectar a las funciones ejecutivas, el hacer ejercicio físico, estar al aire libre, en las horas de pantalla, ¿no?, de tiempo que yo estoy delante de un ordenador o jugando a la tablet, también va a afectar al desarrollo de mis funciones ejecutivas. Una parentalidad que fomente la autonomía, pues un estilo de crianza que fomente esa autonomía va a afectar al desarrollo, ese desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Bueno, pues toda una serie, la metodología de la escuela, que por eso estamos hablando aquí, ¿no? La metodología de la escuela sé que afecta al desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, de alguna manera, una de las cosas que sí que sabemos ahora es que podemos influir y lo sabemos desde la evidencia que nos da estudios científicos que estamos modulando ese desarrollo cerebral. Y vamos a ver algunas de las cosas, algunos de los aspectos que, bueno, pues que vemos, sabemos ahora.
Sabemos que, por ejemplo, perdona que vuelva al anterior, que se me había olvidado, somos un 40% genética y un 60% entorno. De ahí otra vez esa importancia de la escuela, y en la escuela los niños pasan mucho tiempo. Y en ese entorno está eso, la familia, la sociedad, pero está la escuela y van a ser claves en el desarrollo. Se dice, sabemos que la escuela es un ascensor social y diríamos que el ascensorista es el maestro, ¿no? Es el que permite ese salto, ese subir a otro piso, a otra planta. De ahí que los maestros de educación infantil, desde mi punto de vista, van a ser los más importantes del sistema educativo y luego estarían los maestros de educación primaria, ¿no? Pero en educación infantil es fundamental el tener una buena formación que me permita, en ese periodo de 3, 6 tan importante, bueno, 0, 6 tan importante, pero que me permita proteger ese desarrollo en concreto de las funciones ejecutivas, del lenguaje, de otros procesos, pero estos de esa regulación de las emociones, que van a ser la base de otros procesos, ¿no? Y evitar que se produzcan cascadas del desarrollo, ¿no? Que interfiera, que yo no pueda aprender a leer bien y eso luego me dificulte en adquirir otros conocimientos, ¿no? Y luego tenga problemas en comprensión lectora y luego eso tenga problemas, ¿no? Que me vaya haciendo ese efecto cascada. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo va cambiando nuestro cerebro muy someramente, ¿no? A lo largo del desarrollo. Este sería un desarrollo cerebral típico. Tenemos en las zonas más azules, me estaría reflejando que ya se ha producido ese desarrollo, y en las zonas más, ¿no? Las zonas aquí más azules, ¿no? Serían las responsables de la visión, que me está diciendo que ha madurado, y no solo son estas áreas, sino los circuitos, ¿no? Implicados. Aquí estarían esas áreas responsables de las sensaciones como el tacto, también estarían prácticamente desarrolladas, pero todavía faltan muchas cosas por adquirirse. A los 6 años, ¿no? Se va a producir ahí un cambio y está todavía el lenguaje, todavía es una zona inmadura y comienza un proceso de poda que me permite que el cerebro sea cada vez más eficiente. La corteza prefrontal se ve en rojo y amarillo porque refleja que esta región que está involucrada en ese pensamiento abstracto, en esas funciones ejecutivas, en la habilidad de razonamiento, en la maduración emocional, en esa regulación emocional, todavía no está desarrollándose. De hecho, la maduración se va a extender más allá de la adolescencia, como os comentaba, en esas funciones relacionadas con las funciones ejecutivas. Y bueno, esa falta de madurez es una de las razones por las que los niños de esta edad pues no pueden juzgar mucha información, no pueden manipular mucha información, o todavía tienen pues berrinches, ¿no? Cuando las cosas no salen como ellos quieren. Y aquí estaría ese lenguaje como ese proceso de poda en el que se están redefiniendo se están eliminando las conexiones nerviosas redundantes, ¿no? Y quedándose las carreteras que llevan la información de forma más rápida, se va a estar prolongando hasta los 10 años. ¿Vale? Se va a estar desarrollando esa zona, esas áreas relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Si nos vamos a los 9 años, ¿no? Damos ahí un salto, mientras que estas habilidades motoras finas se habían desarrollado a los 5 años, aquí los niños experimentan una explosión en el desarrollo entre los 8 y los 9 años que va a permitir explicar el por qué pueden utilizar bien las tijeras, escribir con claridad, ¿no? Que mejora mucho la grafía. Pues eso me lo estaría explicando esa maduración, ¿no? Que se produce aquí. Y por otra parte, pues respecto a las matemáticas, el ritmo de aprendizaje va a ser más rápido. Hacia los 9 años la maduración y diseminización de los lóbulos parietales permite al niño adquirir habilidades matemáticas, geométricas,
y el ritmo en la que están aprendiendo es mucho más rápido, porque vamos a decir como que esos circuitos al ser más eficientes, pues la información va de forma más rápida y me permite procesar información pues con más eficiencia y, y más rapidez. A los 13 años, bueno, pues a los 13 años pasan muchas cosas, ¿no? Es una etapa convulsa, nos estamos ahí, ya hemos terminado esa sexto de primaria, estaríamos para pasar a secundaria, pero sí que tengo que saber que, bueno, pues esta zona de la corteza prefrontal todavía está madurando, ¿no? Decíamos que se prolonga hasta los 21 años y es la que, bueno, es la última en madurar. Y por eso a estas edades es tan difícil pues, plantearse objetivos a largo plazo o evaluar los riesgos de sus conductas, ¿no? Que por eso, si les preguntamos qué quieren ser de mayor o su plan de futuro, pues bueno, una vez te va a decir que quiero ser ingeniero, al día siguiente te va a decir, pues me gustaría trabajar en un crucero, o otras veces, ¿no? Cambia mucho, ¿no? No nos vemos en el futuro, va a cambiar. Y en cuanto a las emociones, en ese sistema límbico, ¿no? Esa parte más interna en el cerebro, pues bueno, hasta el momento esta capacidad estaría desenfrenada por esa corteza prefrontal, que va un poquito va por detrás. Es por eso que todavía la emoción no se controla. Necesito de esa maduración de la corteza prefrontal para regular las emociones. Y por eso los adolescentes a veces pueden tener esas explosiones, ¿no? Emocionales que están fuera de control, ¿no? Con mucha intensidad emocional. Y por último, bueno, aparte de la maduración de los lóbulos parietales, pues se desarrolla rápidamente, aquí lo tenemos, ¿no? Ya casi en azul, y las habilidades analíticas pues se van a ir perfeccionando. Y con esto nos quedaríamos esa idea de todo lo que cambia, ¿no? Y lo hemos hecho muy someramente, pero se producen muchos cambios que como docentes tenemos que conocer, ¿no? Para poder identificar cuando un niño empieza a desviarse en el desarrollo, cómo poder evitar esas cascadas del desarrollo y cómo fomentar en los momentos más adecuados, facilitar ese entorno que propicie pues un buen desarrollo del conocimiento matemático, un buen desarrollo de las habilidades de regulación, que son casi tanto o más importantes, ¿no? Que con saberse los ríos de España, porque si yo no me puedo regular voy a tener luego muchas dificultades en mi futuro, ¿no? Tanto laboral como personal. Bueno, el concepto de aprender a aprender, se perfila como bueno, una de las competencias clave, ¿no? de la educación en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque es transversal, permea todos los niveles formativos, desde los niños que dan los primeros pasos en el colegio hasta los adultos, ¿no? Que han hecho esa máxima de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿no? No dejamos de estar aprendiendo. Aunque la expresión pueda parecer bueno, que es una obviedad, se trata bueno, de una de las 7 competencias que recoge la LOMCE, ¿no? Que la define como esa habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Entonces, bueno, esa capacidad, ¿cómo educar cuando tenemos tanta información? ¿No? Sería un poco la pregunta que nos tendríamos que hacer ahora, porque a veces dices, bueno, si cualquier cosa yo lo pongo en Google, ¿no? Y aparece. Ahora es mucho más difícil educar en un momento de cambio constante, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que nos indican que el 80% de los estudiantes, ¿no? de los jóvenes o de los niños de ahora, van a trabajar en puestos que ahora ni siquiera existen, ¿no? En puestos de trabajo que ahora no existen. Entonces tengo que ser capaz de dotar a los alumnos de competencias que les permitan adaptarse a esta sociedad cambiante, ¿no? Y en la que el juicio crítico, el saber formarse, en mantenerse, en cuestionar, en saber que no existen verdades absolutas, ¿no? Va a ser más importante, yo digo, que a lo mejor conocer el nombre de todas las ciudades. Entonces, bueno, tengo que ser capaz de aprender tanto dentro como fuera del aula, con o sin profesor, ¿no? Y durante la etapa formativa obligatoria y más allá, ¿no? No me tengo que quedar ahí. Bueno, pues, ¿qué
¿qué sería enseñar a enseñar? ¿No? Eso me he quedado con ese aprender a aprender, pero para enseñar hay que tener conocimientos, pero eso no significa, yo puedo saber mucho de algo, pero eso no significa que pueda enseñar, ¿no? A veces incluso es contraproducente. Alguien que sabe mucho de un tema, luego dices, no, no sé, no transmite, ¿no? Entonces, cuando más experto soy de una materia, a veces menos cualificado me puedo sentir, ¿no? Para entender las dificultades por las que está pasando una persona que está aprendiendo, porque me resulta muy difícil ponerme en el lugar de esa persona y decir, no tiene una red de conocimientos, no tiene dónde apoyar, dónde meter esa información nueva que yo le estoy dando. Entonces, el saber mucho eso, de algo no significa saber enseñar. El que me guste algo mucho tampoco me asegura nada, ¿no? Porque muchas veces hay estudiantes que me dicen, no, sí, a mí me gustan mucho los niños, ¿no? Yo tengo mucha paciencia. Bueno, pero eso no hace que yo sea un mejor profesional, ¿no? Necesito estar bien formado para poder conseguir mis objetivos. Y enseñar es una ciencia en sí mismo. Por eso no podemos enseñar de cualquier manera, sino que tengo que enseñar basándome en la evidencia científica. Y ahí volveríamos a esa importancia de una formación de calidad, ¿no? En la que yo pueda tener esa base de conocer las investigaciones que se están llevando a cabo, saber lo que funciona, lo que no está funcionando, tener también en mí mismo que se utilice una metodología vivencial en la que yo luego pueda también utilizar, ¿no? Basarme de esa vivencia en primera persona para poder transmitirla. Y con esto, bueno, ¿con qué me quedaría? Pues a mí me gustaría que después de este ratito quedarnos con la idea de la importancia del rol del maestro, tanto de educación infantil como de primaria, que es fundamental en la sociedad actual y en la futura, la formación en esas competencias, ¿no? Ese aprender a aprender, el tener enseñar a, a tener ese espíritu crítico, ese juicio, ese saber buscar la información cuando no sé nada, ni saber por dónde empezar, ¿no? Y cómo identificar esas fuentes fiables y válidas, y el incluir todas esas evidencias científicas en la práctica, ¿no? Eso que me permita decir, bueno, esta es una evidencia, puede que esta evidencia tenga unas limitaciones, ¿no? Porque se ha hecho con este método, entonces tengo esa parte crítica, pero yo tengo esa evidencia y la puedo llevar a la práctica en mi contexto, en mi día a día, ¿no? Y eso me va a permitir que con una buena formación yo llegue a ser a un buen profesional, pero no para los 5 años después de que yo he terminado mi grado, sino que sea un buen profesional toda mi vida, ¿no? Porque voy a tener esa capacidad para continuar formándome y transmitir esa formación a mis estudiantes. Pues muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Elena. Ha sido una aportación muy interesante, sobre todo para aquellos que estamos y nos sentimos atraídos por el mundo de la enseñanza, ¿no? Nos ha explicado de forma pues, maravillosa cómo es el mundo de las funciones ejecutivas, la neuroeducación, cómo influye en todo ese proceso de aprendizaje. Y bueno, precisamente, como comenté yo también en mi aportación anterior, el modelo pedagógico en el que están basados nuestros grados en educación infantil y primaria de Nebrija, precisamente ese, ¿no? La influencia de las funciones ejecutivas, de la neurociencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y a mí sí me gustaría lanzarte una primera pregunta. Yo creo que a todos los asistentes les ayudará, ¿no? También a acercarnos más a este mundo. Sabemos que aquí hay muchos futuros docentes que están interesados en ser maestros. Yo creo que la mayoría de lo que nos estarán viendo.
y por eso yo creo que esos futuros docentes demandan cada vez más en el aula proyectos de este tipo, ¿no? Proyectos innovadores, proyectos que tengan en cuenta todo eso que has hablado. No sé si podías darnos algún ejemplo de ese tipo de proyectos en el que tengas conocimiento, en el que tengas práctica, para acercarnos un poquito más a ese mundo. Pues mira, ahora mismo, bueno, yo he participado, he colaborado con la editorial SM en elaborar para infantil un programa dentro del currículum, una sección dentro de Castoria para el modelado de las funciones ejecutivas dentro del aula, ¿no? A través del modelado de una serie de historias, están las historias como muy ajustadas a cada momento del desarrollo en función de qué subproceso de la función ejecutiva se está desarrollando, entonces ir trabajándolo en el aula pues a través de unos cuentos, cada personaje tiene un rol, no hay un personaje con más dificultades de regulación y otros personajes que le ayudan, ¿no? Que le están dando esas estrategias y el docente pues las hace suyas en el aula y entonces puede utilizarlas para que los niños durante todo ese trimestre pues estar practicando ese proceso, ¿no? Que va cada trimestre pues tiene un eslogan y entonces esas frases, ¿no? Que nos dicen de piensa antes de actuar, ¿no? Pues bueno, cada frase, cada trimestre está relacionada con una función ejecutiva y entonces cada una de ellas tiene esa frase clave que me va a ayudar a mí como docente a recordar esa estrategia y que los niños la puedan llevar a su día a día en el aula, ¿no? Y es una actividad muy entretenida, ¿no? Porque es un cuento y además es una actividad de lenguaje oral y además, ¿no? Estoy trabajando más cosas dentro del currículum, ¿no? Y además es una actividad también social con mi grupo clase porque son actividades que también luego permiten esa parte más social. Eso sería una experiencia en primera persona y luego hay un programa que a mí especialmente me gusta mucho, que es el Tools of the Mind, que se diseñó en los años 90 por Elena Bodrova y Deborah Leong en Estados Unidos, que está basado en el modelo de Luria y de Vygotsky. Y, bueno, y es un modelo en el que el 30% del currículum son contenidos y el resto son actividades que refuerzan, que trabajan esas funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, la verdad que son modelos pedagógicos, son metodologías que por Tools of the Mind en concreto se publicó en Science por Adele Diamond de la Universidad de British Columbia y llevó a cabo un estudio durante 2 años con los niños que habían estado en esta metodología de Tools of the Mind y encontró frente a otros que habían hecho un entrenamiento de función ejecutiva con ordenador o otros niños que habían hecho su metodología tradicional, ¿no? Por decir de alguna manera, pues habían mejorado ese desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Los niños que todos los días pues habían estado dentro de esta metodología. O sea, al final, en la metodología de Tools of the Mind, el docente es el más importante, ¿no? Porque es modelo y es mediador, ¿no? En ese desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, es que es primordial. Y eso es un estudio, yo os digo, un Science, que es como si fuera primera división, ¿no? de una revista de primera línea. Fue un cambio. Yo creo que ahí hubo un punto de inflexión en la investigación de las metodologías en la escuela y de las funciones ejecutivas. Muchas gracias, Elena. La verdad es que sí, qué importante es la investigación, ¿verdad? En todo esto, como decía, bueno, que al final son los resultados en esas revistas de impacto, pero detrás hay muchísimo trabajo y es la forma y en la que poco a poco pues podemos alcanzar todo eso que nos ha señalado. También en Universidad de Nebrija, por supuesto, a raíz de este modelo, pues hay múltiples líneas de investigación y grupos que también se dedican específicamente, ¿no?, a ese estudio de funciones ejecutivas, de neurociencia y su influencia en el aprendizaje. Contamos con un centro de ciencia cognitiva también.
Entonces, bueno, no solamente lo ponemos en práctica en lo que son las distintas asignaturas, sino también que hay mucho trabajo detrás. Por lo tanto... Y yo creo que ahí, o sea, a mí me parece que es una fortaleza esa parte de investigación, ¿no? Que hay veces que no lo has recogido al inicio de tu presentación y sí que es verdad que hay muchas salidas, pero uno no se imagina de, bueno, yo quiero ser maestro, pero no investigador, ¿no? Pero es que puedes ser investigador, ¿no? Puedes hacer ciencia con una formación, ¿no? Y aportar mucho porque realmente es difícil encontrar, bueno, pues maestros con una buena formación que les permita investigar y cuestionar, ¿no? Que eso es lo que al final explica, yo creo, que hayan métodos que se mantengan en el tiempo, claro. ¿no? Que digas, Y que haya nuevos ¿cómo modelos, nuevas metodologías, ¿no? En base a todos estos estudios, pues que podamos ir mejorando, ¿no? Con esas las metodologías también que comentabas tú hace un momentito. Que hacen falta maestros investigadores. Maestros del cambio. Maestros del cambio con ese espíritu crítico y buena formación en metodología para cuestionar y dar por decir, esto no copiar 20 veces, ¿no? Que todavía se hace, no voy a hablar en clase, no funciona. Y esta es la evidencia, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Elena. Pues ahora damos turno a todos los asistentes que quieran hacer alguna pregunta, tanto a Elena como a mí. Y después del turno de preguntas, pues mis compañeros pasarían a explicar brevemente el proceso de admisión. No sé si hay alguna pregunta. ¿Mis compañeros ven alguna? Creo que no. De momento no. De momento no. Espero que sea porque lo hemos dejado todo muy claro, Elena. Pues si no, mientras hay alguna pregunta, Andrés, si queréis explicar... No hay ninguna pregunta y, bueno, si quieres vamos explicando un poco acerca del proceso de admisión de la universidad. Fenomenal. Y si bien? hay alguna pregunta, pues luego volvemos, Elena o yo, a responderla. Perfecto, perfecto. Gracias. Vale, voy aquí a la presentación. Ok. Bueno, antes de hablarles un poco del proceso de admisión, voy a colocar aquí en el chat el siguiente enlace por si queréis conocer un poco todas nuestras instalaciones, ¿vale? En primer lugar, acerca del proceso de admisión, nos gustaría recordarles que el proceso de admisión en la universidad está abierto, tanto de manera online como presencial, pero muy importante con cita previa. ¿Okay? A modo de resumen, les voy a comentar en qué consiste estas pruebas de admisión en la universidad, las cuales son totalmente gratuitas. Lo primero es la prueba específica del grado, que es elegido por el candidato. Se trata de una prueba tipo test y consta principalmente de contenidos básicos y específicos de conocimiento general que se van a cursar en la titulación elegida por el candidato. También contamos con una prueba de inglés, tanto oral como escrita. Esta parte no es excluyente dentro del proceso de admisión, sin embargo, sí valoramos qué nivel de inglés tienen los alumnos para ver de dónde partimos, ¿vale? Tenemos una prueba psicotécnica tipo test. Esta prueba consiste en un test de evaluación de personalidad que va a explorar las áreas emocionales, intelectuales, sociales y valores de cada candidato. Y por último, y lo más importante, es la entrevista personal que vamos a tener con el director del grado y hablaremos, bueno, sobre aspectos personales y académicos del alumno, ¿vale? Para conocer un poco la motivación, aptitudes y destrezas de comunicación. Y hablar también un poco de esas actividades extracurriculares e intereses del futuro candidato. ¿Okay? El proceso de admisión, como comentaba antes, está abierto. Después que finalicemos este proceso, en un plazo de 24 a 48 horas, se darán los resultados de admisión, ¿vale? Y al finalizar, a dar los resultados del proceso, tanto las personas que pertenecemos al departamento de admisiones, nos pondremos en contacto con los candidatos para poder comunicarles el resultado. Es importante saber, bueno, que esa persona de contacto es la persona de referencia que estará desde el momento que comienza el proceso de admisión en adelante, para cualquier duda que pueda originarse.
Es importante comentar que la superación de las pruebas, es decir, el estado de admitido, no garantiza la plaza en la universidad. El número de plazas en las titulaciones son limitadas debido a que nuestros grupos son reducidos. Y se van a ir adjudicando por orden de reserva de plaza, la cual podrán ir realizando a la vez que el asesor ya les haya comunicado la admisión. Importante comentarles también, bueno, que contamos con becas y ayudas, y en el caso, bueno, de estar interesados en esta información, aquí en la presentación, en la diapositiva, les coloco mis datos, ¿vale? Mi correo, por si queréis recibir dicha información. Por último, comentarles también que la Universidad de Nebrija, bueno, cuenta con residencias, ¿vale? Y en el chat aquí les colocaré el enlace, bueno, para que puedan también corroborar esta información por si estáis interesados y, bueno, no pertenecen a Madrid o cualquier otra ciudad. No sé si también, bueno, hay alguna duda acerca del proceso de admisión que queráis comentar. Hola Andrés, gracias. Yo no sé si los asistentes tienen acceso al chat o no. No estoy muy segura. No sé si alguno de los organizadores nos lo podría confirmar, porque creo que si hay algún problema, incluso no están viendo lo que has puesto, Andrés. Posible. Vamos a ver, a preguntar a ver si... O no sé si algún organizador nos puede ayudar o... Sí, porque aquí O si tenemos no, les justamente... decimos quizás nuestro email directamente de voz, si no lo leen en el chat, por si tienen cualquier duda que nos puedan preguntar. ¿Vale? Sí. Voy a pasar a publicar todo lo que estáis subiendo aquí, ¿vale? Ajá, vale, fenomenal. Perfecto. Pues si nos podéis decir si hay alguna pregunta también que nosotros no veamos. Claro, también para poder así responderlas. Aprovecho también, por si tienen alguna duda, que no tienen acceso al chat o bueno, lo ven posteriormente esta grabación. Si me quieren escribir a mí directamente con alguna duda sobre los grados, les voy a poner mi dirección de correo. A ver si me deja escribir. Es muy fácil, sería mbrígido@nebrija.es. Espero que lo puedan ver público. Perfecto, bueno, yo creo Sí, que... el tuyo lo vemos ahí, Andrés. Sí, no, se ve muy grande, ¿no? Bueno, nada, comentaros que yo creo que podemos ir despidiendo la sesión y bueno, ya creo que la explicación, bueno, ha quedado muy clara, tanto de vosotros como la del proceso de admisión y bueno, en el caso de querer recibir esa información, tanto el proceso o bueno, ya más en relación al grado, tal cual como comentaba la profesora María, nos pueden contactar, ¿vale? Queremos agradecer por, bueno, haber participado en esta oportunidad con nosotros y bueno, que tengáis muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos y esperamos veros pronto. Así es.